Hola a todos, muchas gracias por ver este video donde les volveré a hablar sobre la devaluación del peso mexicano frente al dólar. En resumen, lo que vimos en el video anterior fue que, y comenzaré a colocar mis gráficas, fue como el peso mexicano pasó de 12 pesos por dólar a casi 18 pesos por dólar en 5 años. También vimos cómo podemos medir estas apreciaciones o devaluaciones de las monedas y de los países con la paridad del poder adquisitivo. También vimos, les mostraré esta gráfica, cómo el dólar estadounidense se comporta como cualquier otra moneda, apreciándose y depreciándose, y también vimos cómo podemos medir estas apreciaciones, estos movimientos con la paridad del poder adquisitivo comparados contra el resto del mundo. Bueno, antes de continuar, lo que quiero comentar es que tanto esta gráfica como todas las que voy a mostrar lo que representan es un tipo de cambio promedio del 2015. No representa el tipo de cambio al final del año, y es información recabada por el Fondo Monetario Internacional en su base de datos de octubre del 2015 para lo que al resto del año hizo una proyección que, ya revisando las cifras, tienen un margen de error muy pequeño. Bueno, pues así es como concluí el video anterior mostrando esta gráfica y diciéndoles que gran parte de la devaluación se debe a una apreciación del dólar, pero no les expliqué de cuánto. Bueno, pues en esta siguiente gráfica lo que podemos ver en general es en qué consiste la devaluación del peso mexicano. Y bueno, pues como pueden ver, aquí está repartido como un 10.8%, en números redondos es un 11% de la devaluación de México se debe a la apreciación de los Estados Unidos, y en 4% o 3.7% se debe a la depreciación de México. Esto, más o menos para que se den una idea, lo equivale a que el tipo de cambio promedio de México en el 2015 hubiera sido de 13.8 en lugar de 15.8, que fue realmente lo que tuvo México para el año 2015. Como pueden ver, no sería una devaluación significativa si no hubiera sido por la apreciación del dólar. Aquí en esta otra gráfica lo que quiero hacer es designar responsabilidades de la devaluación en el 2015. Como pueden ver, aquí lo que les estoy mostrando es que el 83% de la devaluación del 2015 se debe en gran medida a la apreciación del dólar estadounidense, mientras que el 17% se debe a la devaluación del peso mexicano. Pero bueno, hay algo que se tiene que establecer. ¿Qué es lo que hace diferente esta devaluación contra otras que ha sufrido México? ¿Por qué esta devaluación nos recuerda a episodios muy drásticos en la economía mexicana? Pues bueno, lo quiero recordar con esta información. Esta tabla es una tabla que muestra dos realidades. Una contada con la devaluación del peso contra el dólar, y otra contada con las apreciaciones y depreciaciones que ha tenido México comparado contra el resto del mundo, como es lo que hemos estado viendo con la paridad del poder adquisitivo. Bueno, aquí lo que muestra esta gráfica son los episodios devaluatorios. Como se puede apreciar fácilmente, por ejemplo, en 1982, 1983, 1986, 1995, el más reciente en el 2009, y esta última devaluación del 2015. Pueden ver, por ejemplo, las fuertes devaluaciones de los 80 del 46% en el 82, del 23% en el 83, del 43% en el 86, el error de diciembre, que se devaluó un 48%, y bueno, más recientemente en el 2009 un 18%. Si lo comparamos contra las barras naranjas, que son el nivel de apreciación del México contra el resto del mundo, podemos ver que aquí este 4% que representa esta depreciación de México
comparada contra el 15% que es la devaluación total de México, es muy pequeña comparada contra las mismas barras naranjas de los otros años devaluatorios. Es incluso más pequeño que en el 2003, donde casi nadie se acuerda o recuerda haber tenido una devaluación. ¿Por qué no se recuerda esa devaluación? Porque tanto México como Estados Unidos se depreciaron frente al resto del mundo de la misma manera, no así en el 2015. Bueno, voy a cambiar de gráfica. Esta gráfica lo que me muestra es en dónde se coloca México con las devaluaciones que existieron en el 2015. Por ejemplo, aquí vemos a Argentina apreciándose en el primer lugar, con un 17%, siempre recordando que Argentina tenía un tipo de cambio manejado por el gobierno. Hasta el último mes del 2015 fue que se liberó. Y también tenemos que recordar que tienen unas cifras de inflación pues de dudosa calidad. Después le siguen Estados Unidos con un 11% de apreciación. También está China, India, el Reino Unido. Y bueno, los países que comienzan a depreciarse son Chile, Japón, México y Canadá. México estando en un promedio entre Japón y Canadá, más o menos, para tener una referencia de cuál fue nuestra devaluación, nuestra depreciación. Le siguen Perú y luego los países de la zona oro como Alemania, Francia e Italia. Finalmente siguen Brasil, Venezuela, Colombia y Rusia. Bueno, aquí la pregunta que nos toca hacer es: ¿y qué es mejor para un país? ¿Encarecerse, abaratarse o mantenerse estable, como más o menos Chile lo hizo? Bueno, pues para responder eso quisiera poner ejemplos. Quisiera poner unos ejemplos de qué es lo que estaría sucediendo si México no se hubiera devaluado frente al dólar y hubiera mantenido un mismo tipo de cambio como lo tenía en el 2014, más o menos de 13.5. Voy a hacer un poquito más grande esta gráfica, a ver si se puede apreciar mejor. Y bueno, aquí lo que tenemos en esta gráfica es en línea naranja, es la línea de México, son los movimientos que ha tenido México desde el 2000 hasta el 2015. Han sido prácticamente depreciaciones y espero que se puedan ver estas líneas o estos puntos, esta línea punteada. Esa línea punteada es la apreciación que hubiera tenido México frente al resto del mundo de no haberse devaluado contra los Estados Unidos. En línea amarilla tenemos a Brasil y en línea verde discontinua tenemos a un promedio de precios de Latinoamérica. Como siempre, pues en azul tenemos a Estados Unidos como referencia del dólar. Bueno, de no haberse devaluado el peso contra los Estados Unidos, lo que hubiéramos visto es que muy rápidamente Brasil y los países latinoamericanos se hubieran convertido en países más baratos que México. ¿Esto qué significaría? Bueno, que muy probablemente nos empezaríamos a ver invadidos por productos brasileños, especialmente autos, que es el acuerdo comercial que tenemos con Brasil. Pero no nada más eso, lo que también estaríamos viendo es cómo Brasil comienza a invadir mercados en los que México comenzó a tener participación, y por ejemplo entre ellos Estados Unidos, como los productos brasileños estarían haciendo de un lado los productos mexicanos. Así nos estaría restando competitividad y pues sería un agravio a los productores, o más que agravio sería un impacto muy fuerte para los productores mexicanos. En la siguiente gráfica que les quiero colocar es la misma, son las mismas de referencias, pero ahora en lugar de Brasil y Latinoamérica está China y la eurozona.
por ejemplo, aquí vemos a China, que es algo muy conocido por todos, como era un país demasiado barato contra México, y más o menos a partir del 2007 se comenzó a encarecer. Vemos como en realidad oficialmente, bajo términos del Fondo Monetario Internacional, como en el 2015 se encareció China más que México. México comienza a ser más competitivo en el 2015 que China. De no haberse devaluado el peso mexicano, ese cruce de precios entre China y México no se estaría haciendo, y México estaría convirtiéndose aún más caro que China. También hay algo que habría que decir, que a lo mejor de este encarecimiento que está teniendo China provienen los problemas que está teniendo últimamente con su balanza comercial, y que también le está afectando en su bolsa de valores y en los mercados financieros. Ahora bien, la pregunta es, bueno, sí, está bien que México no se haya devaluado o depreciado tanto frente al resto del mundo, pero no nos importa el resto del mundo, es de Estados Unidos con quien tenemos gran parte de las importaciones que llegan a México, y por lo tanto nos perjudica a nosotros como consumidor. Bueno, lo que les tengo que decir es que si no estamos teniendo un fuerte movimiento contra precios del resto del mundo, significa que si Estados Unidos se apreció, existirán muchos otros países que se depreciaron, es decir, que tienen productos más baratos, y es por eso que pongo aquí a la eurozona como uno de los países que con mismo nivel de desarrollo, por lo tanto ofertantes de tecnología avanzada, ellos se abarataron, y por lo tanto podemos tener de ellos productos que antes le comprábamos a Estados Unidos, y podemos importarlos a precios más baratos que lo que nos está ofreciendo actualmente Estados Unidos. Bueno, pues esto sería prácticamente todo lo que les quería mostrar en este video, pero en el próximo video existe todavía una disyuntiva que les quiero mostrar. ¿Cuál sería el nivel de precios que debería de tener México? ¿Por qué México es tan barato comparado con Estados Unidos, y por qué México no puede aspirar a tener esos niveles de precios? Bueno, a lo mejor en el siguiente video tomaremos una referencia, pero lo único que les puedo comentar es que el tipo de cambio en el que se cotiza un país es precisamente cómo se cotiza sus productos en general, y con esto me refiero es cómo se cotiza la productividad mexicana, cómo se cotiza la calidad país, la infraestructura e incluso el nivel tecnológico que tiene un país. Todo eso es nuestra oferta, y que es lo que habla nuestro tipo de cambio. También es el tipo de cambio, significa qué es lo que está dispuesto a pagar un país extranjero por nuestros productos. Bueno, pues ya sin más preámbulo me despido, no sin antes decirles que si les gustó esta información le den like, o si no, que se suscriban a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.